Isaías 33. Dice así la palabra del Señor. Isaías 33, verso 23. Dice así: tus cuerdas se aflojaron, no firmaron su mastil, se entesaron la vela, se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. Ahora una escritura más en el libro de los Salmos. Salmo 37, verso 23 y 24. ¿Lo tienen? Salmo 37, verso 23 a 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Padre Celestial, una vez más nos acercamos a tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre, que tú traigas, Señor, el contexto de los textos que hemos leído, Señor, que manifiestes tu poder, Padre, que pueda descender ahora con el carbón encendido y tocar mis labios, Padre, para poder clamar como Isaías, Señor, clamó en el templo: heme aquí, Jehová, envíame a mí. Oh Padre, háblanos, Señor, y que podamos salir de este lugar como aquellos caminantes a Emaús, los cuales decían: no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba. Háblanos, Señor, y nuestros corazones arderán. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar asiento. De hecho, quisiera titular esta mañana el mensaje: los pasos del justo son ordenados por Dios. Yo creo, hermanos, que muchas veces hemos escuchado esto. Amén. Por ejemplo, por 7 edades de la iglesia se predicó de la gracia, pero la gracia no fue comprendida. Y aún en este día, hermanos, muchos ministros aún predican de la gracia, y nosotros lo predicamos también, pero quizás hay veces que no podemos comprender realmente qué es la gracia de Dios. Aunque hablamos de ella, predicamos de ella. Fíjense, por 7 edades de la iglesia, Wesley predicó de la gracia, Calvino predicó de la gracia, Lutero predicó de la gracia, pero después de 7 edades y viene un mensaje perfecto del profeta, nos damos cuenta, hermanos, que la gracia ni siquiera fue comprendida completamente en las edades de la iglesia. Entonces es lo mismo con el tema de predestinación. El tema de predestinación aparentemente lo comprendemos, pero realmente, hermanos, Dios quiere llevarnos a una profundidad en este mismo tema de predestinación, porque este es el tiempo cuando todas las dudas de nuestra mente tienen que ser quitadas. Amén. Job tenía muchas dudas en su mente, pero esta revelación bendita de los 7 sellos viene para despojarte de todas las dudas que están en tu mente, porque son las dudas que están en tu mente lo que atormenta al hombre. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Y ahora los hijos de Dios, a través de las edades, ellos a través de todas las edades cometieron muchos errores. Y la gente los apunta y los señala por los errores que ellos cometieron. Pero cuando viene un profeta en los últimos días a revelar el secreto, él tomó esta escritura que dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él tomó esa escritura para probar que ninguno de los profetas ni de los hijos de Dios, cuando vivieron aquí en la tierra, cometieron errores. Ahora esto es glorioso y maravilloso, y ahora usted dice: muchas veces cuando los hijos de Dios cometen sus errores, aparentemente sus errores, Dios tiene un propósito, hermano. Cuando Él te deja cometer un error, porque Él quería traer a sus hijos bajo un horno ardiente de aflicción. Amén. Pero es el propósito de Dios. Por ejemplo, cuando el hermano Branham falló en no atender la invitación de los pentecostales, hermano, estaba preordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo que él no atendiera esa invitación, porque Dios quería traer su vida a un sufrimiento y a una tristeza, a un horno ardiente de aflicción. ¿Y cómo podía meterlo en ese horno si no permitía que él le fallara?
mi hermano, debe haber una consolación en nosotros al saber que después de todo, todos los hijos de Dios, cada acción de ellos, cada cosa que a ellos les sucede, es con un propósito. Nada está saliendo. Por ejemplo, mire, la gente pudiera decir: yo quisiera regresar el tiempo y no haber cometido cierto error, o no haber cometido esto. Pero mi hermano, quizás David también deseó regresar el tiempo, porque después de que David cometió su pecado, aparentemente Dios le dijo: voy a traer juicio sobre tu casa. Y más tarde David, a consecuencia del pecado, él estaba siendo expulsado de la ciudad de Jerusalén por Absalón, su propio hijo. Y él iba llorando y un hombre lo escupía y le gritaba: varón de sangres. Amén. Y dice el profeta que él volteó sobre Jerusalén y lloró sobre la ciudad. Y él se fue cuando él era un rey rechazado. Pero hermanos, dice el hermano Branham que eso Dios lo estaba permitiendo, porque David era una sombra de Cristo. Y 800 años más tarde, el hijo de David, Jesús, se paró en el mismo monte donde David lloró y lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise juntarte? Entonces David, aunque no hubiera querido regresar el tiempo para no cometer el error, Dios ordenó ese error para que su vida fuera una vida que reflejara a Cristo. Y eso es lo que Él hace con nosotros. Mire, dice el hermano Branham, el mensaje de la Reina del Sur, predicado en 1960. Así que por todas las edades, ellos tuvieron toda clase de señales. Y él se refirió a alguna de ellas aquí. Una de ellas, él dijo: como fue en el tiempo de Jonás. Lo llamó Jonás. Ahora mucha gente considera al pobre Jonás. Mucha gente condena al pobre Jonás. Y Jonás era un profeta. Pero yo siempre sentí lástima por él. Porque muchos en este día condenan a Jonás. Y dicen que él estaba fuera de la voluntad del Señor. Así que yo voy a defender a Jonás y decir que él no estaba fuera de la voluntad de Dios. Ustedes observan y ahora vean. Veamos, vamos a tomar su vida por unos cuantos momentos y examinarla. Jonás iba rumbo a Nínive, por supuesto. La Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Entonces Jonás no podía haber hecho nada siendo un profeta sin que el Señor lo guiara. Ahora Dios tomó a Jonás, y aún el hermano Branham tomó el error de Jonás y predicando un mensaje dijo: Dios, como dijo en sus palabras, yo no voy a Tarsis, yo voy a Nínive. ¿Cuántos Jonás hay en este día? Pero con todo y eso, cuando se trató de la verdadera revelación de lo que Jonás hizo, dice el profeta, él no cometió ningún error. Entonces Jonás no podía haber hecho nada siendo un profeta sin que el Señor lo guiara. Yo mismo he hecho cosas, y ustedes también las han hecho, que pensaban que eran necias en comparación a lo que ustedes realmente piensan que eran correctas, pero se vinieron a dar cuenta que eran exactamente correctas. Dios siempre hace eso porque Él guía a los justos. Ustedes siguen de la manera que el Espíritu los guía. Fíjense lo que el profeta dice: yo he hecho muchas cosas que pensé que eran errores y ustedes también las hicieron, pero se van a dar cuenta que todo está obrando en el plan perfecto de Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora el profeta involucra a Jonás, y después de Jonás nos involucra a nosotros. Cada cosa, en otras palabras, yo creo esto, yo he recibido la señal, el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo esta palabra con todo mi corazón. Y cada cosa que le sucede a usted, aún lo que usted piensa que es un error, es Dios permitiéndolo con un propósito. Mire, la Biblia dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Ahora Jesús estaba ahí haciendo esas cosas y ellos lo habían rechazado. Mensaje de la Reina de Saba, predicado 61. Jesús estaba ahí haciendo esas cosas y ellos lo habían rechazado. Así que él dijo: ¿cómo fue en los días de Jonás? Siempre todos hacen burla de Jonás. Yo voy a defender a Jonás. Jonás tenía mucho más crédito de lo que la gente le da crédito.
muchos de ellos dicen, bueno, él era un descarriado. No, él no lo era. Los pasos del justo son ordenados del Señor. Y Jonás fue un profeta. Ahora escuchen. Dios hizo eso a propósito. Le permitió tomar ese barco a Tarsis en lugar de Nínive. Yo siempre he sentido lástima por él. Ahora me gusta lo que el profeta aquí dice. Dios hizo eso a propósito. La gente, esta es la razón por la cual yo creo, hermanos, que cuando la novia de Cristo hace el comentario divino sobre la vida de William Branham, nunca va a mencionar sus errores. Porque para ella tiene una revelación que no cometió ningún error. Yo en un tiempo sí creí que el profeta había cometido errores, pero absolutamente no, hermanos, porque los pasos del justo son ordenados por Dios. Ahora, un día en que el abogado le habló al profeta, él estaba cansado. Y él dijo, Mela, diles que no estoy. Y él estaba en la casa. Él se fue hacia afuera. Amén. Diles que no estoy, Mela. Ahora, después el hermano Branham se arrepiente de su error. Y dice que él va y pide perdón a Dios en una cueva. Estuvo todo el día orando ahí por su error. Cuando salió de la cueva dijo, Padre, si me has perdonado, pasa por este lugar. Y dice que un aire comenzó a mover la copa de los árboles hasta que Dios pasó. Pero usted dice, oh hermano, él tuvo que orar para pedir perdón. Eso es la verdad. Todos nosotros lo hacemos. Pero quiero que veas una cosa. Ese no fue ningún error en William Branham. Porque siendo él la obra maestra, la obra maestra no es obra maestra, sino tiene un rasguño. Amén. Dijo el hermano Branham, dijo José fue perfecto. Él fue la obra maestra. Y el único rasguño que José tuvo fue una pequeña mentira. ¿Ven? Entonces no se estaba cometiendo ningún error. El día que el hermano Branham desechó las invitaciones de aquellos pentecostales, él no estaba fallando, hermano. Dios hizo eso a propósito. ¿Por qué hizo eso a propósito? Porque la Biblia dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Entonces Jehová quería quebrantarlo y él tenía que hacerlo de esa manera. Yo quisiera que usted lo captara en esta mañana para sus propias vidas. Dígame. Cuando tú captas eso para tus vidas, por ejemplo, todos los profetas en la Biblia cometieron sus errores y eso afligía sus almas. Eso nos traía una aflicción. Pero ahora a nosotros nos pasa igual. Cometemos errores, pero eso, hermanos, trae una aflicción, pero también tenemos un entendimiento que todo está pasando con un propósito. Dígame. Si tú has creído esta palabra con todo tu corazón, todo lo que tú hagas está ordenado por el Dios Todopoderoso. Dios tiene un propósito al hacer, al que tú hagas cualquier cosa, incluso lo que tú piensas que son errores. Mire, tengo una escritura aquí. ¿Ya? Amén. La gente y nosotros como cristianos muchas veces hacemos lo que pensamos como que quisiéramos regresar el tiempo para no haber hecho cierta y cierta cosa. Hermano, lo que quiero que te des cuenta, que todo lo que te ha pasado en tu vida fue ordenado por Dios. Sí, amén. Amén. Aún si tú estás aquí en esta mañana, es porque Dios así lo ordenó. Dios tiene un programa y Dios ordena los pasos del justo. Y mire lo que dice el mensaje. Hoy se ha cumplido esta escritura. Dice así: yo observo las cosas pequeñas. Para mí, dice, toda cosita tiene un significado. Yo no creo que al cristiano le suceda algo simplemente por casualidad. Yo creo que es ordenado por Dios. Porque Jesús dijo que Él haría que todas las cosas les ayuden a bien a los que le aman. Así es que yo le pregunto esta mañana, ¿le ama usted a Él? ¿Le ama usted a Él con todo su corazón? Entonces, eso quita un poco la preocupación. Amén. ¿Qué es lo que hace la doctrina arminista, legalista? Preocupa a la persona. Pero ¿qué es lo que hace la verdadera doctrina sana? Quita esa preocupación. ¿Qué es lo que hacía la doctrina arminista? Decía que cuando cometías un error ibas para el infierno, lo enmendabas y ibas para la gloria, y luego cometías el error y ibas para el infierno otra vez. Pero ¿qué hace la infalible palabra de Dios? David dijo: devuélveme el gozo de ¿qué? De mi salvación. La palabra te afirma y te dice: tú no estás perdido.
Gloria a Dios. Aleluya. Yo no creo que al cristiano le suceda algo simplemente por casualidad. Yo creo que es ordenado por Dios. Porque Jesús dijo que Él haría que todas las cosas les ayuden a bien a los que le aman a Él. Así que por lo tanto yo creo que cada cosita en el pequeño ministerio humilde que Él me ha dado para ayudarles a ustedes, para ayudar a todos, y todos ustedes son una ayuda para mí, ayudándonos el uno al otro para llegar a la gloria. Así que toda cosita tiene un significado para mí. Pero fue difícil para mí creer eso ayer en la tarde, cuando perdí mi texto. Les digo, nunca me había enredado tanto en mi vida. Y entonces mi esposa me regaló una Biblia nueva para Navidad. Ahora dice el Mobrán, todo es con un propósito. Pero cuando tú estás pasando por el problema, en ese momento es difícil para ti entender que es un propósito que Dios tiene. Porque dice el Mobrán, fue difícil para mí entender eso cuando yo estaba enredado con la Biblia, queriendo hallar la cita. ¿Se acuerdan de esa escritura? El profeta quería predicar dolores de parto y ahí se habían pegado las páginas y él no podía encontrar la cita y duró como, no sé, unos 5 minutos batallando. Y en ese momento fue difícil para el hermano Branham. ¿Cómo es posible que esa Biblia de fábrica trajera esas páginas pegadas? Pero con todo y eso, hermanos, Dios tenía un propósito aún en eso. Dígame. Porque más tarde predicó el mensaje, hoy se ha cumplido esa escritura. ¿Por qué, hermanos? Esa Biblia tenía que estar pegado porque el sacerdote tenía que ponerse de pie y entregarle el rollo a Jesús, al profeta, para decir, hoy se ha cumplido. Entonces, cada acción en tu vida tiene un propósito. La gente dice, bueno, eso pasó en la vida de los profetas, en nuestras vidas pasa igual. Dígame. Mire, dice el hermano Branham, todos los cristianos, usted dice, y nosotros los cristianos, ¿por qué nos permite esas cosas? Porque Él dice que Él está sacando un carácter de nosotros. Amén. Amén. Yo recuerdo desde cuando yo era un niño, yo quería ser como los demás niños, pero no podía. Amén. Todos los niños hacían sus cosas y hablaban malas palabras y yo también las decía, pero después estaba llorando, sufriendo por lo que había hecho. Amén. No podía ser como los demás niños. O después, cuando fui un joven, quería ser como los demás jóvenes, pero no podía. Había algo que me tenía siempre llorando, siempre bajo aflicción. Gloria a su nombre. Y uno dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste eso? Es que Él dice, está sacando un carácter de nosotros. Aleluya. Y desde ese día Dios estaba moldeando. Amén. Mire, dice el hermano Branham, usted dice, y le quiero decir algo, aún en sus vidas, aún si usted fue un pagano toda su vida, si usted es predestinado, su vida fue diferente que la de los otros paganos. Aún si usted fue un pagano. Sí, amén. Parece ser que los demás paganos se salían con la suya bien fácil, pero usted le daba mucho problema hacer las cosas. Aún si fue un pagano toda su vida. Sí, amén. Porque usted era predestinado. Esa es la diferencia. Dice el hermano Branham en el mensaje, en la exposición de las edades en la de Éfeso, cuán hermosamente ensalza y encomienda el Salvador a sus hijos. Él se da cuenta de sus buenas actitudes espirituales y de su conducta. Él sabe que existen flaquezas entre ellos, pero todavía no dice nada en contra. ¿No es así nuestro Señor? Él sabe cómo animarnos en las cosas justas y cómo desanimarnos en las cosas injustas. Aquí mismo cada uno de nosotros podríamos aprender algo muy importante en cuanto a la dirección de nuestras iglesias y nuestras familias. Y aún más, cada uno podría aprender algo bueno, y es que Dios trata con cada uno exactamente de esta manera. Nunca vaya a desanimarse, santo de Dios, porque Dios no es falto de gracia para olvidar su obra de amor. Todo lo que podemos hacer, aún en darle a alguien un vaso de agua fría, tendrá su recompensa y bendición del Señor. Lo dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mientras Él anda en medio de su iglesia, está consciente del sufrimiento de su pueblo. Amén. Aleluya. Fíjese, hermanos, yo he escuchado muchas veces expresiones. Qué suave el fulano hizo y deshizo en el mundo, y ahora viene y me voy con él. O la fulana hizo y deshizo. Ustedes no se dan cuenta lo que le costó a él hacer y deshacer. Gloria a su nombre. Amén. Ustedes no se dan cuenta que el profeta dijo, no es fácil irse al infierno. Amén. Ustedes no se dan cuenta del sufrimiento que acarrea vivir en el mundo y en la inmundicia.
La gente piensa, oh, qué suave. ¿Cuál que suave? Es un dolor, hermanos. Es un pesar. Porque aunque tú seas un mundano, pero tú tienes una conciencia. Y la conciencia te está diciendo, hiciste mal. Y más si tú eres predestinado. Hermano, eso te mantiene bajo un tormento. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mientras él anda en medio de su iglesia, está consciente del sufrimiento de su pueblo. Y en verdad tiene cuidado. Así como fue en los días de la esclavitud en Egipto. Cuando él oyó sus llantos. Cuando él oyó sus llantos, él nunca cambia. Todavía oye el llanto de los oprimidos, mientras que anda en medio de ellos. La misma palabra trabajo significa cansancio por causa de la opresión. El pueblo de Dios no solo trabaja por él, en una obra de amor, sino que sufre por él con gozo y con paciencia lleva el yugo. ¿Qué es, hermanos? Fíjense lo que dice. La misma palabra trabajo significa cansancio por causa de la opresión. Amén. Cuando aún uno como ministro voltea a su alrededor y busca más compañeros que crean esta misma palabra y no los encuentra. Amén. Y uno se da cuenta cómo se van perdiendo amistades una y otra vez y cayendo a un lado. ¿Usted piensa que eso es fácil? Yo creo que eso es difícil. Pero el profeta dice que eso es parte del trabajo. Cansancio por causa de la opresión. Pero con todo eso, todo lo que le sucede a un cristiano está ordenado por el Dios Todopoderoso. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. La página 96 del mensaje de Hebreos. Esto lo he leído antes, pero yo quise leerlo otra vez. Porque son palabras hermosas para la novia de Cristo. Aleluya. A Dios le gusta traerlo a usted a las dificultades. A él le gusta poner dificultades y ver qué es lo que uno hará al respecto. Él simplemente dice, así que él simplemente bloqueó el Mar Rojo. Y cuando menos pensaron, los llevó marchando directo a ese lugar. Y luego envió a Faraón tras ellos. ¿Ven por qué le gusta hacerlo a Dios? A él le encanta desplegar su poder y su amor. Él es Dios. Y a él le encanta mostrarle a uno quién es él. Oh, aleluya, dice, cuando ellos salieron de ahí. Estaban todos gritando y saltando y teniendo un buen tiempo, ustedes saben. Y cuando menos pensaron, dijeron, ¿qué es ese polvo allá? Cuando llegaron allá, Moisés subió e intercedió ante Dios y simplemente abrió el Mar Rojo. Y ellos pasaron caminando al otro lado. Encerró al enemigo, así es como Dios lo hace. No se asusten, no se alteren. Todos están andando todos confundidos. Ustedes provocan a Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Parece como que, bueno, tuvimos una prueba grande. Bendito sea el Señor, ya pasó. No tendremos más. Vamos de camino a la tierra prometida. Y vio afuera del desierto donde no había agua. Aleluya. ¿Se pueden ustedes imaginar a Dios? A un Dios santo, santificado, los dio afuera a una trampa. Y luego los sacó de esa trampa y los trajo acá a donde no había agua. Cuando él podía haberlos llevado por donde había agua, él podía haber hecho un río por todo el trayecto si hubiera querido. Él podía haber hecho que cada montaña irrumpiera en gozo, brotando agua a 50 pies en el aire. Si él hubiera querido, seguro que podía. Pero si él hubiera hecho eso, hubiera sido demasiado fácil. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué permite Dios que sucediera esto, hermano Branham? Porque Él es Dios. Sí, amén. Dios es el que está haciéndolo. Déjenlo en paz. Solamente sigan caminando. Amén. Ese es asunto de Dios. Las huellas del justo son ordenadas por el Señor. Sí, Señor. ¿Eso qué importa? He perdido todo mi dinero, hermano Branham. Bueno, bendiga a Dios de todas maneras. Sí, amén. Hice esto y sucedió esto. Una tormenta se llevó a mi casa. Bendiga a Dios de todas maneras. Amén. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Solamente continúe caminando. Todo es para la gloria de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Algunas veces por el agua, otras veces por inundación. Amén. Y a veces por grandes pruebas. Pero todos a través. Sí, amén. Hermano, no puedes tomar ahí a Dios en su palabra y confiar. Aleluya. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Sí, amén.
cristiano muchas veces está ahí cabizbajo, llorando, sufriendo, pero de repente debe voltear y darse cuenta que Dios ha venido ordenando tu vida de esa manera. Sí, amén. Ustedes, muchas veces cuando caemos de rodillas decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Ustedes no deben cuestionar a Dios en nada. Por Jehová, página 113, por Jehová son ordenados los pasos del justo, y cada prueba que les viene a ustedes es para examinarlos. Y la Biblia dice que son más preciosas para ustedes que el oro. Entonces, si Dios les permite unas pocas aflicciones ligeras, recuerden, es para corrección de ustedes. Cada hijo que viene a Dios debe primero ser castigado por Dios y probado, instruido como hijo. No hay excepciones. Con todo hijo que viene, y estas aflicciones son permitidas, o ellas vienen para ver qué actitudes tomarán ustedes. Sí, amén. ¿Ven? Es Dios en ese terreno de prueba. La tierra no es otra cosa que un terreno de prueba, y es donde Él está tratando de probarlos a ustedes. Sí, amén. Hermanos, dice el hermano Branham que hay personas, y esto está glorioso, la simiente que cayó entre las piedras, dice que esa crece pero no tiene raíz. Amén, no tiene raíz. Entonces cuando sale el sol la quema. Ahora, hasta donde yo recuerdo, la Biblia hablando de ese caso, está hablando cómo es que cuando nace el cristiano y viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra. No me importa, hermanos. La Biblia dice, todo el que quiera vivir piamente en Cristo sufrirá persecución. Sí, amén. Así que una vez que tú recibes a Cristo, Gloria a viene la Dios. aflicción por causa de la palabra. Amén. Yo he visto hermanos que en el mundo vivían con su buen carro y todo eso. Cuando vienen a Cristo, pierden hasta su carro, vienen Bien, batallando. Eso tiene que venir. Pero la Biblia dice, venida la aflicción por causa de la palabra, se escandalizan y se van. Cierto. Amén. Amén. Cuando el profeta habló de la misma cosa, él estaba hablando de las pruebas del Hijo de Dios y las aflicciones. Y dijo, hermano, sé lo suficientemente sabio para captarlo y no lo suficientemente estúpido para apartarte de él. Amén. Porque tenemos Sí, que amén. entender que vendrán pruebas, vendrán aflicciones. Sí, amén. Pero es parte de la vida de un cristiano. Gloria a Dios. Él hace todas esas cosas. Sí es, amén. Aleluya. Nada está fuera de lugar. Mire, quiero leer aquí una escritura. Hablando de Moisés, estamos hablando de cómo es que todo lo que ellos obraron, Dios lo hizo con un propósito. Dice, Dios estaba en aquella familia sencilla, mensaje Dios ocultado en simplicidad, luego revelándose en la misma. Es el mensaje que predicó para predicar los sellos. Dios estaba en aquella familia sencilla, ni podían firmar su nombre. Y Moisés fue inscrito en las escuelas más avanzadas, con tal educación, hasta que podía enseñar sabiduría a los maestros, podía enseñar a los genios, sí. Y dice, y Dios permitió que él llegara a esa condición, así para poder manifestarse él mismo en humildad, para mostrar que la sabiduría no tiene nada que ver con el asunto. Y Moisés falló miserablemente en su genio, así que él lo permitió para su propósito, para que fallara, y en verdad falló y hasta cayó. Amén. Gloria a Dios. Ahora el hermano dice que Moisés falló, pero en el error de Moisés, cuando él falló, dice el hermano Branham que eso fue con un propósito. Dice, eso sirvió para su propósito. Sí, amén. Ahora Dios, fíjese, aparentemente va a castigar a su siervo. Dios no tiene la intención de hacerlo, pero él lo hace de esa manera, para que se mire así. Cuando David iba a reflejar la vida de Cristo, hermanos, y el sufrimiento de Cristo, Dios tuvo que permitirle fallar, para que Dios le dijera, vas a sufrir. Pero cada acción que David hizo bajo sufrimiento, estaba hablando de una escena, cuando el Señor Jesús viniera a la tierra, que él iba a manifestar. Y es la misma cosa que hizo con Moisés.
hirió la roca 2 veces. Y Dios baja y dice: Moisés, te engrandeciste a ti mismo. Ven para acá, dijo Moisés. Quiero que mires la tierra. No vas a entrar a ella. Dice el profeta que Moisés, con muchas ansias, anheló estar en la tierra de Palestina, en la tierra prometida. Pero dijo: Moisés, saluda a la tierra, porque no vas a entrar. Dice que Moisés me dio su mano. Y cuando me dio su mano, Moisés estaba llorando. Ustedes piensan que no entró, dijo el profeta. Pero 800 años después fue encontrado en la tierra de Palestina con Jesús. Y Elías por el lado. Claro que entró. Aleluya. Su vida era su error que aparentemente cometió. Tenía un propósito, Dios. Al error que aparentemente Moisés estaba cometiendo. Aleluya. Mire. ¿Cuál fue el error que Moisés cometió? El aparente error es que Dios le dijo: hiere la roca. Y Moisés la hirió. Y después le dice: háblale a la roca. Y ya no le habló. Dice que Moisés llegó y la volvió a herir. Y ahí es donde el profeta dice que ese fue un error de Moisés. Amén. Pero no importa, hermano, si vamos a defender a Jonás, vamos a defender a Moisés. Dígame. Así como dice el hermano Branham, Dios hizo eso a propósito. Entonces Dios hizo esto a propósito. Amen. Dios quería que Moisés hiriera la roca por segunda vez. Mire, me voy a leer aquí algo que para mí es glorioso. Esto de herir la roca 2 veces. El mensaje: ¿cómo puedo vencer? Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo puedo vencer? Página 28. Aleluya. Ahora recuerden, Moisés hizo eso. Dice, Dios le dio poder para hacer como él quisiera, como pues él era, pues lo hizo un profeta. Y él caminó hacia esa roca e hirió la roca por segunda vez. Eso fue contrario a la voluntad de Dios. Dios dijo: háblale a esa roca, no la hieras otra vez. Pues rompes aquí todo el tipo. La roca solamente va a ser herida una vez. Pero al hacer eso, él dio testimonio de que la palabra era débil, de que no era suficiente. Si se trataba de la palabra, esa roca era la palabra. La primera vez, él hirió la roca y las aguas brotaron. Después, ellos tuvieron sed de nuevo. Y dijo: regresa y háblale a la roca. Solamente fue herida una vez. La insuficiencia de la palabra, eso fue el testimonio de Moisés, de que la palabra no estaba correcta y de que él tenía que ser herido otra vez. Amén. Aleluya. Dice, ese fue el testimonio de Moisés, de que Cristo tenía que ser herido 2 veces. Amén. Así que Moisés fue allá y hirió la roca, y después de esa manera él dijo: broten. Y ellos no brotaron, así que le hirió otra vez y dijo: broten. Yo les ordeno que broten, y las aguas brotaron. Ahora, cuando Moisés hiere la roca por segunda vez, dice el Borán, está mostrando que Cristo tenía que ser herido 2 veces. Amén. Mensaje de gracia. Página 20. Dice esto el profeta de Dios. Pero Moisés quería mostrar que él tenía autoridad. Tenía un poco de poder y dijo: yo le sacaré agua de esa peña. Dios debió haberlo matado por eso. Dios debió haberlo separado porque él quebró la ley de Dios ahí mismo. Porque testificó de la debilidad de Cristo, como que tuviera que ser herido por segunda vez. Cristo fue herido una sola vez. Y ahora hablamos de la roca y ella produce aguas. Ahora dice el Borán que Moisés estaba testificando de que Cristo tendría que ser herido 2 veces. Amén. Usted dice: ¿falló Moisés? Yo no creo que haya fallado. Porque la misma Biblia dice: 2 corderos sacrificaréis, uno por la mañana y el otro a la caída de la tarde. Cristo siendo herido 2 veces. Amén. Ahora miren, el Mobran dice esas palabras. El mensaje de la identificada obra maestra de Dios. Si él solamente hubiese vivido una buena vida, y él habría sido como alguno de esas personas que predican el evangelio social hoy. Él era un profeta,
Él era un profeta, pero él era más que un profeta. Él era Dios. Él era Emmanuel. Y ahora lo que le hizo exactamente para mí, la obra maestra, para mí y para usted, es porque Dios lo hirió en el Calvario. Si él no hubiese sido herido, no importa cuántos muertos había levantado, cuán maravilloso predicaba, lo maravilloso que fue su vida, lo que pretendía ser él. Dice, él fue comprobado ahí y él estaba tan complacido, Dios, hasta que él era el único hombre que jamás se paró sobre la faz de la tierra, que Dios podía herir por los demás. Este perfecto fue herido por los imperfectos. Ahora dice el hermano Branham que no solamente se trataba de presentar a Jesús vivo ahí y decir, miren Señor, Él es muy bueno, Él predica muy bonito. Eso no era todo. Él tenía que ser herido, Él tenía que derramar su sangre, amén. Uno perfecto por los imperfectos. Amén. Y ahora si usted aplica eso a nuestra edad, ¿cómo es que Dios en los últimos días tenía que ser herido nuevamente? Dios tenía que probar el sentido de la muerte porque Moisés ya lo había profetizado. Gloria a su nombre. Cuando Moisés viene a la roca por segunda vez, ahí lo estaba profetizando y ahora quiero que capte algo. El hermano Branham dice, Cristo se paró en la brecha, en el Calvario, por la humanidad. Porque Dios venía para destruir al mundo y Él se paró en la brecha. Pero aquí el profeta dice que él, sus bonitas predicaciones de Jesús no hubieran logrado nada. Todos los muertos que resucitó mientras él estaba en su ministerio tampoco lograron nada. Tenía pararse en la brecha, es ponerse en un lugar, hermanos, donde los juicios de Dios vengan sobre ti. Porque Dios, por ejemplo, mire, cuando alguien cometía pecado en Israel, ellos cometían pecado, ellos llegaban al sacerdote, me arrepiento. No, tráeme tu cordero. Amén. Traían el cordero. ¿Quién merecía morir? La persona. El sacerdote agarraba un cuchillo y le cortaba la yugular al cordero, porque el cordero tenía que morir en lugar tuyo. Amén. O sea, los juicios de Dios se tenían que descargar en alguien. Y es la misma cosa que pasó en este día. En 1963 Dios venía a destruir el mundo, porque Dios ya había tenido 7 edades de la iglesia intercediendo por ellas. Pero en el 63 ahí estaban los ángeles de juicio de Dios. Sí, amén. Amén. Y si alguien se podía parar en la brecha, no sería decir, Señor Dios, tenemos aquí a William Branham, él predica muy bonito, él sana a los enfermos, ha levantado muchos muertos. Eso no significaba nada para Dios. Amén. Dios requería un lugar donde descargar su ira. Sí, amén. Ahora escuche, el hombre pecó, el cordero no pecó. Si el cordero fuera pecador, entonces Dios no podía descargar su ira en el cordero. Amén. Así es que Dios, ¿qué hizo? En 1963, Amén. Él descendió con la sangre palabra, la sangre que venía de la eternidad, Amén. y la vació sobre un hombre llamado William Branham, y lo lavó completamente para convertirlo en un sustituto inocente, para poder Gloria a Dios. ofrecerlo como un holocausto para detener la ira de Dios. Amén. Sí es, amén. Pero tenía el cordero, no tenía que ser un pecador. Esa es la razón por la cual usted y yo, Dios nos permitió hacer cualquier cosa. Fumar, robar, amén, mentir y hacer toda clase de cosas. Cometer adulterio, todas las cosas que Dios Sí, amén. permitió. Pero escuche esto, hermano. Cuando este hombre nació, Dios le dijo, William Branham, tú no vas a fumar, tú no vas a beber, tú no vas a deshonrar tu cuerpo en ninguna manera, porque hay una obra para ti. Hermanos, la causa por la que Jesús nació limpio, sin sexo, es porque había una obra para él cuando tuviera mayor Sí, edad. amén. Amén. ¿Cuál era la obra de Cristo para cuando él tuviera mayor edad? Fue cuando subió a la cruz. Amén. Por eso es que tenía que llegar limpio ante la cruz. Y es la misma cosa, William Branham. Hay una obra para ti, como tengas mayor edad. Sí, amén. Usted se presenta como un pecador, pero Dios ya degolló un cordero al que no le permitió pecar. Sí, amén.
Un cordero, dice, en el atardecer. Amen. Amen. Por eso le dijo, no fumes, no bebas. Pero Juan iba a identificar al Cristo. Sí, amén. Juan iba a identificar al Mesías. Y Dios le dijo a Juan, Juan, tú tienes que identificar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, un día, Juan, tú vas a mirar una paloma como una luz. Tú vas a ver una columna de fuego que va a descender y va a posar sobre el Cordero. Cuando tú mires eso, Juan, entonces tú puedes decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, amén. Ahora un cordero, dijo el hermano, no podía ser sacrificado si estaba enfermo. Amen. Amen. Y aunque el hermano Branham cualificó en su vida para ser un cordero, porque los corderos nacen en abril. Sí, amén. Y el profeta nació en abril. Los corderos deben ser inocentes. Y él era inocente. Cuando se quiso olvidar la cerveza, él escuchó ese ruido. No lo dejó. Dios pidió tanto a este hombre que él permitió. Él dice de nuevo, Branham, yo hubiera sido un verdadero odiador de mujeres si no hubiera sido porque el Espíritu Santo me reveló, dice, vino a mi vida y me reveló que Dios tiene algunas cosas. Pero fíjense hasta dónde lo cuidó Dios. Él permitió que tuviera ese escrúpulo en contra de las mujeres impías. Y dice el hermano Branham que cuando una mujer mal vestida venía y él venía por la misma acera donde ella venía, en la calle, ¿me entiende? ¿Sabe lo que hacía él? Él se cruzaba del otro lado de la calle porque no quería pasarla así y decía, esa víbora hedionda. Amén. Dios le permitió que fuera de esa manera. Amén. Para que él no tuviera ninguna mancha sobre él. Ahora, en su vida era como la vida de un cordero completamente limpia. Pero con todo y eso, él estaba enfermo. Y él sufrió una enfermedad toda su vida. Amen. Amén. Y eso fue gastritis. Pero un cordero no podía ser sacrificado enfermo. Y escucha, hermano. Cuando Jesús iba a ser sacrificado, una paloma descendió sobre él. Porque esa paloma lo iba a llevar al Calvario. Y en 1965, cuando el hermano Branham estaba por ser sacrificado y ir a Amarillo, Texas, donde iba a derramar su sangre. Cuando este hombre derrama su sangre, la luna se tiñó en sangre. Amen. La luna representa a la novia de Cristo, probando que un efecto hubo en esa novia cuando esa sangre estaba cayendo a la tierra. Pero con todo eso era un hombre enfermo y un cordero debía ser revisado que no tuviera ninguna enfermedad. Entonces en 1965 el hermano Branham dice que él veía al demonio que lo enfermaba, una ardilla. Amen. Dice que él tuvo una visión donde esa ardilla brincó hacia él y chocó, dice, en su pecho y cayó a la tierra. Y una voz bajó y le dijo, William Branham, tu enemigo, tu enfermedad que te ha perseguido toda tu vida, está muerto. Digo, sube el cañón Sabino. Y el hermano Branham fue el cañón Sabino y dice que vio una comadreja, como una ardilla, que había pegado con un cactus y estaba muerta. Dice que tenía como 2 días ahí. Bueno, después regresó y ya tenía como 2 días ahí ese animal. Y ni siquiera se lo habían comido las aves de rapiña. Para probar que su enemigo estaba muerto. Aleluya. Entonces él dijo, ¿por qué yo siendo un anciano y habiendo sufrido toda mi vida, por qué me sanó unos días antes de morir? Porque un cordero puede llegar a ser sacrificado enfermo. Él tenía que ser sanado de esa enfermedad, pero escuche, cuando él sanó de la enfermedad, él estaba listo para el sacrificio. Y dice el hermano Branham que en cuanto sanó de la enfermedad, él volteó en el cañón Sabino y miró una paloma blanca. Amen. Amen. Dios le dio su señal de la sala de hombre. Y ahora tú estás preocupado, Señor, ayúdame. Pero recuerda, uno perfecto murió por muchos imperfectos como nosotros. Sí, hombre. Y quiero que sepas, Él no te está viendo a ti. Él ve al cordero y Él ya aceptó al cordero. No va a ser por tus buenas obras. Él ya aceptó al cordero. Puedes tomar eso esta mañana. Quedas libre. Sí, hombre. Aleluya. Pero no decimos todo lo que por eso. Escucha, los pasos del justo son ordenados por Dios. Amen. Le voy a explicar algo que para mí es glorioso. Y esto quizás nunca ha sido explicado. Es una primera vez. Pero miren, hay 3 cosas
Esas son las tres cosas. La edad, las 7 edades de la iglesia, trataron mucho en esta área, el cuerpo. Ellos trataron mucho en esa área. Pero los 7 sellos es un sello en tu alma. Yo quiero que veas algo aquí. El hermano Branham dice, ahora cuando David, el hermano Branham dice aquí, que tú puedes enfermar en tu cuerpo o en tu espíritu cuando tú vienes y estás triste y todo eso y no tienes gozo, quizás enfermaste en tu espíritu. Dice, pero debe estar sana tu alma. Y tú puedes morir sano en tu cuerpo y sano en tu espíritu y estar perdido. Amén. Si Dios hizo una obra en tu alma, si tú estás reconociendo el Cordero de la tarde, eso nadie lo reconoce. Es cierto. Pregúntalo de aquí hasta la Ciudad de México, pregúntalo hacia el norte, Es pregunta cierto. quién reconoce esto. Pero si tú con tu corazón reconoces eso, entonces yo te puedo decir, tú has sido sanado en tu alma. Amén. Y ahora escucha esto pues, hace poco me llegó esto. El hermano Branham dice que el Espíritu Santo vino para ayudarte a vivir una vida virtuosa en Cristo, para no cometer errores. Amén. El Espíritu Santo vino para ayudarte a dejar de fumar, para ayudarte a dejar de mentir, para ayudarte a dejar de hacer muchas cosas que hacías malas, para ayudarte a dejar de tomar, de ser un vicioso. Amén. El Espíritu Santo vino con todos los propósitos. Pero ahí le va. También el Espíritu Santo vino, dijo el Morán, para sanarte de cáncer, de gripa, de tuberculosis y de cualquier enfermedad que tú tengas. Para eso fue dado el Espíritu Santo, para sanarte de todas tus enfermedades. Entonces también el hermano Branham dice que el Espíritu Santo fue dado para ayudarte a vencer todas las cosas. Yo fumaba, ya no fumo. Yo me drogaba, ya no me drogo. Yo mentía, ya no miento. ¿Correcto? El Espíritu Santo vino para eso. Pero escucha esto aquí. Esto es lo que quiero decir. Aunque el Espíritu Santo fue dado para sanar tus enfermedades, no todo el tiempo a Dios le place sanar. Amén. La hermana Rebecca Branham, la hija del hermano Branham, murió de cáncer en el cuerpo. ¿Está perdida? No. Claro que no. Su alma estaba limpia. Amén. No todo el tiempo, oh aleluya. Gloria a Dios. No todo el tiempo quizás te va a sanar de los problemas que traes con tu espíritu. Amén. El Espíritu Santo vino para quitarte el mal carácter, para que dejes de responderle a tu esposo. No todo el tiempo lo hace. Amén. Pero eso no quiere decir que estás perdido. No todo el tiempo, aquí es donde está. El Espíritu Santo vino. Amén. Fíjese, el hermano Branham habla de su hermano Edward Amén. y su vida fue un desastre. Sí, amén. Él se casó una vez y otra vez y otra vez y se contaminó de muchas formas. Creo que él tenía un llamado para ser un predicador. Pero hermano, la cosa fue mal. Y él no pudo vivir una vida cristiana. Pero él amaba a Dios. Él amaba al profeta de Dios. Aleluya. Y dice el hermano Branham, Gloria a Dios. ¿qué no vino el Espíritu Santo para ayudarte a vencer todas las tentaciones? ¿Qué pasó, Edward? A él no. A él lo dejó de esa manera. Pero escuche, dice el hermano Branham, cuando yo viene de aquel lado, Oh, aleluya. digo, yo voy a ver a Edward corriendo con sus brazos levantados, diciendo, Billy, Billy, él entendió, él entendió. Él se fue con su espíritu. Él se fue dentro aquí, pero él no se fue a ser nada. Quiero que tú sepas. Muchas veces quizás el vicio del cigarro a lo mejor nunca se va de tu vida. Yo no sé si es así o lo es, pero si tú estás sano en tu alma, tú tienes vida eterna. Yo sé que a uno les puede quitar la enfermedad y a otros deja morir con ellas. Amén. Yo no estoy aprobando ningún vicio, pero mucha gente juzga mal. Tenemos una hermana que hacía eso aquí en la iglesia. Amén. Y gente de otras partes la pueden juzgar como una diabla. Pero cuando sus manos comenzaron a escribir una invitación a Billy Paul Branham, Billy Paul la agarró. El Espíritu le dijo, vea nomás. Quizás se lo puede
¿Ves? Continuamente tratan de hacerme a mí un solapador. No estoy solapando nada. Aleluya. Pero sí estoy diciendo que tú debes ser salvo en esta noche. Cuando tú recibes la palabra, recibes al Cordero que murió en tu lugar. Tú eres libre. Gloria a Dios. ¿Me aman? Mensajes, señales escriturales del tiempo. Aleluya. Jonás, lo conocemos y sabemos que él fue un profeta. Muchos se refieren a él como alguna clase de descarriado. Él no lo era. El justo, los pasos del justo son ordenados por el Señor. Yo leía un libro no hace mucho. Él se fue a Tarsis y salió para allá, en lugar de Nínive. Pero todo eso estaba en el plan de Dios. Los pasos del justo. Porque a veces le tiene el mal. Porque a veces le viene el mal a uno o cosas semejantes. Así que dice, así fue con Job. Así fue con Job. Job era el mejor hombre en la tierra en su día. El mejor hombre que Dios pudo encontrar. Y con todo eso, miren lo que le sucedió. Él no lo estaba castigando. Fíjense, Dios no estaba castigando a Job. Estaba probándolo. Le estaba probando a Satanás que él tenía a alguien que le creía ante cualquier dificultad. No es que te está probando Dios. No es que te está castigando. Pero le está probando contigo algo a Satanás. Entonces fue igual con Jonás. Y lo encontramos caminando a Nínive, tomando una barca a Tarsis. Y el mar se levantó y él dormía. Y le dijo, átenme de pies y manos y arrójenme, pues soy la causa de esto. Y cuando lo arrojaron, una ballena grande nadaba por las aguas rondando y se tragó a este profeta. Mensaje, la voz de la señal. Fíjense en Jonás, el profeta. Fíjense en la señal. Él iba caminando a Tarsis y había salido para Nínive, pero se fue a Tarsis. Muchos condenan a Jonás, pero Jonás no merecía ser condenado. No merece ser condenado. Él era un profeta y los pasos del justo son ordenados por el Señor. Él se fue a Tarsis y nosotros hemos intentado condenar al hombre, pero Jesús no lo hizo. Fíjense que él dijo, así como Jonás. Ándale, fíjense lo que dijo Jesús. Jonás. En vez de decir que Jonás era un descarriado, Jesús dijo, y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, eso iba a ser una señal. El Hijo del Hombre debe estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Una generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le da de parte de Dios, sino a señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? La resurrección. Esta es aquella generación de Sodoma, adúltera, de adulterio espiritual, que comete fornicación espiritual contra la verdad de Dios, burlándose de ella. Una generación mala y adulterina demanda señal y recibirán la señal, será la señal de la resurrección. Ahora, hermanos, aquí está Jonás en su gran error. Oh, Jonás, ¿cómo le falló a Dios? Parecía que el castigo de Jonás era estar 3 días en el vientre de la ballena. Dice el hermano Branham que los ácidos y todo eso se pegaban en el cuerpo de Jonás. Fue la cosa más incómoda. Pero no sabían. El Dios Todopoderoso lo puso ahí, porque Él iba a hacer una señal para que en los últimos días iba a venir la señal de la resurrección de Jesús. Y la señal de que Jesús estaría 3 días también en una tumba. Jonás tuvo que estar en ese vientre. Por eso le digo, Dios absolutamente ordenó lo que Jonás estaba haciendo. Amén. Gloria a Dios. Y esto me ayudó a mí para poder entender que Moisés no cometió ningún error. Cuando Moisés hirió la roca 2 veces, Cristo fue herido allá en el Calvario. Pero el hermano Branham dice, Dios no puede ser herido a menos que se haga carne. Amén. Si Jesús hubiera ido al Calvario y esa columna de fuego no hubiera posado sobre él y se hubiera hecho carne, de nada hubiera servido la muerte de Jesús. Amén.
Dios no hubiera sentido eso. Pero por cuanto la plenitud de la deidad se metió adentro de él, cuando hirieron a ese hombre, Dios probó el sentir de la muerte. Sí, amén. Lo pudiéramos decir Amén. así, mire. Gloria a Dios. Saque la obra maestra. Dios y Cristo se hicieron unos. Hermano, usted recuerda que nuestro profeta dijo: yo y mi Padre somos uno. De manera que Dios pudiera ser herido en la imagen. Amén. O sea, no es que Jesús estuviera siendo herido. Dios estaba probando el sentir de la muerte. Por cuanto la plenitud de la deidad estaba dentro del hombre, entonces Dios estaba probando el sentir de la muerte. La imagen perfecta del hombre. Dios en morfe, cambiando de forma, no de carácter. Había cambiado de lo sobrenatural a la visión. Y la visión fue proyectada a la imagen. Y la imagen fue herida para que de esa manera lo sobrenatural, lo que está arriba del profeta, pudiera probar el sentir de la muerte. La perfecta obra maestra de Dios. Él no pudo hacerlo en Moisés. Él no pudo hacerlo en los profetas como Isaías, quien fue cerrado hasta hacer los pedazos. Él no pudo hacerlo en los profetas que fueron apedreados. Él no pudo hacerlo así, porque cada uno de ellos, porque de esa manera él no lo hubiera sentido. En cada uno de ellos solo había una porción de él. Pero en esta obra maestra perfecta, él fue la plenitud de la deidad corporalmente. Él no pudo proyectar solo como en Moisés, sino que él pudo proyectar todo su ser en esta persona. Sí, amén. Amén. Por eso yo le digo, cuando el hermano Abraham nos dice: hermanos, Moisés fue el Cristo en su edad. Amen. Moisés fue el Mesías. Moisés era la luz. Moisés era la vida. Todo lo que habló el profeta sobre Moisés. Pero con todo y eso, no estaba la plenitud de la deidad Moisés. Pero nuestro profeta dice que de acuerdo a Lucas 17:30, en los últimos días, esa plenitud vendría a un hombre y se metería. Por eso yo digo, más que Moisés, William Bryan. Sí, amén. Y si esta deidad estaba en él, entonces lo sobrenatural probó el sentir de la muerte ahí en Amarillo, Sí, Texas, amén. 1965, el 18 de diciembre. Ahora, pero esto fue la plenitud de la deidad. El único lugar, página 39, el profeta dice que Lucas 17:30 es la plenitud completa de la deidad corporal. En esa escritura también dice que Malaquías 4 es la plenitud completa de la deidad corporal. ¿Qué es Malaquías 4? Un nombre. Amén. ¿Qué es Lucas 17:30? Un nombre. Eso sería la plenitud. Ahora, ¿cuál es el propósito de que la plenitud estuviera ahí adentro? Dice, él fue la plenitud de la edad corporalmente. Él no solo pudo proyectarse como Moisés, él pudo proyectar todo su ser en esta persona para así probar la muerte por toda la raza humana. La obra perfecta de Dios. Fue tan inspirado al verla, que él llegó a ser el redentor de todas las edades para hablar por los que fueron antes y por los de hoy. Con razón dice el profeta que los que murieron en las edades de la iglesia no pueden resucitar sin nosotros. Proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que aquellos no sean resucitados sin nosotros. Todas las promesas se cumplieron en él. Él fue la perfección de la perfección. Todos los tipos de la Biblia se cumplieron en él. Él fue nuestro legislador del monte Sinaí, nuestro profeta del desierto, bajando de la montaña, viniendo de la eternidad y convirtiéndose en hombre, en la imagen perfecta. Escuche, ¿de dónde venían los 7 ángeles? De la eternidad. ¿Qué formaban los 7 ángeles? Todos formaban a Cristo. Todo era Jesucristo. Él bajó de la eternidad. Amén. Bajó de la montaña. Bajó de la eternidad. ¿Y qué sucedió con esta nube? Se convirtió en hombre. Por eso las iglesias del mensaje que dicen que somos fanáticos, ellos no quieren esta fotografía. Y si usted se fija, se identifican solo con la fotografía de la nube. Pero todavía está incompleto. De la nube bajó de la eternidad y se convirtió en hombre.
Amén. Y esta nube pasó a hacer eso, para hacer la expiación de los últimos días. Por eso muchas iglesias del mensaje, ahí está la respuesta. La hermana Carolina me decía que ha buscado cantos de iglesias del mensaje y dice, no tienen esa foto, tienen la de la nube. Es por eso, porque dejan la obra solamente en la nube. Ahí dejan a Cristo, pero Cristo descendió de la eternidad para convertirse en hombre. Amén. No era William Branham, era Dios en William Branham, Sí, amén. para probar el sentir de la muerte una vez más. Por Aleluya. razón la luna se tiñó en sangre. Amén. Sí es, amén. Fíjense, lo voy a leer otra vez, a mí me encanta esto, para mí esto descifra el Sansé. Nuestro profeta del desierto, bajando de la montaña, viniendo del desierto, viniendo de la eternidad y convirtiéndose en hombre. Aleluya. Y ahora para que hable, porque dijo, a él oír. Y él dijo, ¿qué es eso? Los sellos. Sí, amén. Para que hable, dice el profeta de Dios. Ahora para que hable y para que la palabra hable, él tiene que entrar en la imagen. Y entonces para que la imagen hable, tiene que ser herida. Sí, amén. Él entra en la imagen y luego para poder hablar, oh, el Redentor perfecto, todos los tipos del Antiguo Testamento se cumplieron en él. Sí, amén. No dijo el hermano Branham, Gloria a el Dios. mensaje de Velando a Dios, página 53, que todos los tipos de la Biblia se estaban cumpliendo en este día. Hermanos, yo estoy más convencido que nunca que no estamos presentándoles una sombra. Amén. Hubo dos corderos. Gloria a Uno Dios. fue sacrificado hace 2000 años, Jesús de Nazaret. Amén. El otro cordero fue sacrificado en los últimos días. Ambos nacieron en abril. Amén. Ambos vino una columna de fuego sobre sus cabezas para identificarlos como el cordero. Amén. Ambos fueron probados y quebrantados y sufrieron. Amén. En ambos estaba la plenitud de la deidad corporal. Ambos tuvieron que ir y pagar el precio, interferir por la humanidad. Amén. Usted dice, ¿cómo podía hacer eso? Es por esta causa, hermano. Es porque cuando Jesús murió en el Calvario, el efecto de su muerte duró 7 edades de la iglesia. Sí, amén. Y en 1963, los efectos de su muerte habían terminado. Él ya no vino para interceder por la humanidad. Esa peluca es juicio. Amén. Él venía para destruir la humanidad. Él venía para hacer los pedazos. Sí, amén. Esto dice la Biblia, busqué un hombre que se parase en la brecha a favor de la tierra. Gloria a Dios. Y el hombre que se paró en la brecha por ti y por mí fue este hombre. Y no era William Branham, era Cristo, el William Branham. Fue Cristo el que te salvó en este día. Tú ves eso, hermano. Tú estás sano en tu alma. Si tú lo ves. Gloria a Dios. Porque mis compañeros ministros no lo ven. Sí, amén. Entonces, ¿cómo puede un Dios airado que viene a destruir el mundo, cómo puede interceder por el mundo? Ese mismo Cristo que venía en forma de juicio, peluca blanca es juicio, se hizo carne para interceder. Entonces los juicios fueron recibidos. Cuando llegaba el pecador, cometió adulterio. Ok, tráeme un inocente. Traía al cordero. El juicio que pertenecía a él, le tocaba al cordero inocente. Entonces los juicios, cuando Dios iba a destruir el mundo, dijo, todos son pecadores. Si hubiera visto nuestras vidas, con razón dijo, todos son sucios. Pero entonces dijo, pero ¿dónde hay uno inocente? Entonces dijo, aquí está William Branham. Él fue lavado por la sangre de palabra. Él no cometió adulterio. Él no mintió. Él no fumó. Él no robó. Ok, mis juicios irán sobre ti. Jesús duró quizás 24 horas sufriendo para morir, pero a este cordero le tocó durar 7 días de agonía. Aleluya. 7 días, imagínense cuánto juicio fue descargado sobre este cordero inocente. Dios dijo, aquí está, voy a descargar toda mi ira sobre ti, William Branham, porque a menos que un grano caiga en tierra, permanece solo. Toda su ira se descargó en el cordero para que tú y yo estemos aquí. Como he dicho antes,
Él dejó de disfrutar a Billy Paul para que yo disfrutara a mi Billy Paul. Él dejó de disfrutar a su hija Rebeca para que yo disfrutara la mía. Dejó de disfrutar a su hijo José para que yo pudiera disfrutar al mío. Y es lo mismo con sus hijos. Ahí dejó caer el juicio de Dios. Yo no estoy presentando una sombra. El hermano Branham en la página 8 del mensaje, el lugar de adoración, dijo que Cristo allá en el Calvario fue una sombra de otro cordero. La misma vida de Cristo, cada acción de la vida de Cristo hablaba de un cordero que vendría en el atardecer. Ahora, si tú quieres que se te presente una sombra y quieres vivir como una sombra, no tienes que venir a la iglesia. Prende la televisión en Semana Santa y Hollywood te va a presentar al Cordero de la Mañana. Yo no entiendo por qué los ministros de este mensaje, habiendo dicho que creen en Lucas 17:30, todavía estén tan aferrados a algo que Hollywood está predicando. Absolutamente, mi hermano. Ahora escucha esto, para que veas cómo la cosa pierde el efecto. Dice el hermano Branham que los buitres no comen carne fresca, comen carne podrida. Amen. Así es que cuando ven un cuerpo muerto fresco, no se juntan los buitres. La Biblia dice: donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Amen. Los buitres llegan hasta que se pudre. Ahora escucha, hermano. El hermano Branham dijo que Satanás, hermano, vivía en París. Pero que un día, dijo, agarró todos sus achichicles y se subió a su avión y aterrizó en Hollywood. Amen. Por eso es que Hollywood produce las películas, la más grande ficción que tú puedes ver ahí. Todo lo irreal, los adulterios, las inmundicias, películas pornográficas. Hollywood las produce porque el profeta dice que Satanás ahí aterrizó. Amen. ¿Cómo es posible, mi hermano, que una máquina controlada por el diablo en Semana Santa te ponga películas de Jesús? Amen. Y cada televisión que tú prendes, cada canal que tú prendes, ahí está saliendo un hombre, un cordero o una cruz. ¿Sabes por qué? ¿Por qué los buitres se están comiendo eso? Amen. Porque es comida de otros días. Amen. Si tú quieres que se te presente eso, puedes ir a la bautista, a la presbiteriana, a la metodista, a la apostólica, a la que tú quieras. Se te va a presentar esto. Pero si tú vienes aquí por la gracia de Dios, no porque seamos buenos, pero por su sublime gracia, hay un cordero de la Gloria a Dios. Aleluya. Hay un cordero en la tarde. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mire, mensaje en lugar provisto por Dios, lo voy a leer. Todo sacrificio, página 8, toda fiesta, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento representa a Cristo, así como la sombra se extiende a través del piso. Aquí donde tendremos que hallar el lugar correcto, fíjese. Aquí es donde tenemos que hallar el lugar correcto de oración. Amen. Eso es volver al Antiguo Testamento, donde fue dado, donde fueron dadas todas las cosas. Ahora, cuando una sombra se extiende a través del piso, usted puede distinguir si es hombre, mujer o bestia, o lo que sea. Dice así, o lo que sea, pero dice porque proyecta una sombra sobre el piso. Y a medida que esa sombra se vaya reduciendo, la sombra siendo el negativo, y no puede haber un negativo sin un positivo. Por lo tanto, cuando el positivo se acerca más al negativo, el negativo es absorbido por el positivo. La sombra y el positivo se unen. Amen. Y eso entonces es lo que forma el positivo. Ahora, cuando la sombra se une con el positivo, la sombra deja de existir. Amen. ¿Ven? La sombra deja de existir y solo queda el positivo. Amen. Mire, otra vez. Y ella dice, cuando se unen, y entonces eso forma el positivo. Y si todas las cosas antiguas de la Biblia, hablas del Antiguo Testamento, fueron sombra de las cosas por venir, Cristo entonces es la sombra de las cosas por venir. Amen. ¿Se da cuenta? Entonces, si Cristo fue la sombra, ese día en el Calvario,
hablaba de que en el tiempo de la tarde serías limpio. Toda la Biblia habla, 2 corderos sacrificaréis, uno en la mañana para la sombra y otro en el atardecer para el positivo. Porque la sombra no es colocada después, se coloca la sombra y luego el positivo. Por eso cuando se colocó el cordero sombra, dice, con el cordero de la tarde lo sacrificaréis igual como el cordero de la mañana. Aleluya. ¿Me aman? Gloria a Dios. Dice así. Dice así. Página 22 y 23, ya estamos terminando, hermano. Vamos, vamos. Y cuando Juan miró, vio el Espíritu que venía y dijo, yo doy testimonio que este es él. Oh hermano, ahí está su lugar de adoración. Ahí está su escondite. Ahí está el Cordero de Dios. Aleluya. Que quita el pecado del mundo. No alguna iglesia, algún credo o alguna otra cosa, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo, ahí está el Cordero. Ese es el lugar. Él tiene el nombre. Oh. No hay ningún otro nombre bajo el cielo. Y dice, Gloria a Dios. dice, antes de su advenimiento, su primer advenimiento, escuchen bien, no se les vaya a escapar. Jesús dijo que Juan era esa luz. Malaquías 3. No hay error. El profeta con la gran luz brillante identificó a Jesús como el único cordero. Todos los demás corderos de los cuales ellos estaban hablando, de los cuales estaban hablando aquellos sacerdotes, y todas esas cosas eran tonterías. Aquí estaba el cordero, el hombre con la gran luz brillante. Jesús dijo que era Malaquías 3. Yo enviaré mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino. Y el que fue enviado para preparar el camino lo identificó a él como el lugar. Ese es él. No hay error. Yo veo la señal que le sigue. Amen. Yo sé que ese es él. Una luz bajando del cielo y reposando sobre él. Él estaba positivo que ese era él. Y entonces, mi hermano, yo quiero hacerle esta pregunta ya para terminar. ¿No nos es prometido también a nosotros en Malaquías 4 otro águila y una columna de luz siguiendo para mostrar a la iglesia durante este día que él es Hebreos 13:8? Ayer, hoy, por los siglos. Nos has prometido que vendría hoy a lo largo del desierto. Amén. Eso es exactamente la verdad. Juan propio y Kevin cuadra esto con Lucas 17:30. Donde el Hijo del Hombre águila estará revelándose para traer a nada todos los otros lugares de adoración. Dios escogió su lugar y Juan dijo, ahí está. Y nosotros tenemos promesa de la misma cosa en este día para animar todos los otros lugares de adoración. Eso es lo que debe ser el águila de Malaquías 4. Que Hollywood presenta al mundo debe ser el lugar. En los últimos días habrá manjar de suculentos vinos, de becerros engordados, no sé cómo dice ahí, pero dice el día que Dios, y en este monte dice, va a destruir Dios el velo que cubre a todas las naciones y la cobertura que cubre a todos los pueblos. Todas las naciones del mundo y todos los pueblos tienen una religión y un velo. El velo tradicional, el velo de hace 2000 años. Pero en el monte de Sión, estamos tú y yo en el monte de Sión, Dios iba a destruir ese velo para presentar a un Jesucristo mismo. Cuando Jesús los condenó a ellos, es porque ellos querían presentar a un Jesucristo en Moisés. Dijo, ustedes viven el tiempo pasado, no son la palabra hecha carne para este día. Y hoy en día, a mí y a ti nos toca presentar la palabra en carne humana para este día. El derramamiento de Dios, la expiación que te libra de todos tus pecados. No importa cuál sea la carga que tú vengas cargando por tus pecados, cuando tú ves la expiación, tú eres liberado. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Te amo? Dígame. Entonces, ¿falló Moisés al herir la roca 2 veces? Yo creo que no. Vamos a leer 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 11. A mí me gusta la palabra porque toda tiene un
significado para este día. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 11. ¿Lo tienen? El verso 2 dice así. Y sucedió que un día al caer la tarde, ahora escuche, ¿qué es lo que va a haber al caer la tarde? Luz. Amén. Al caer la tarde habrá luz. Entonces ahora puedes leer proféticamente. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahora, antes de continuar, quiero que capte que David era un tipo de Cristo. Y al caer la tarde, amén, Cristo visitó las iglesias. De hecho, le dio 7 vueltas por el mundo, hermano, visitando las iglesias. Pero mire algo curioso aquí. Dice la Biblia que esta mujer quedó preñada de David. Amen. En otras palabras, parió un hijo de David. Y cuando el hermano Brown estaba predicando, hermanos, en todas estas iglesias alrededor del mundo, las iglesias se reproducían. Amen. Se reproducían, se multiplicaban, porque Cristo estaba ahí. Amen. Amén. Cristo estaba ahí preñando a la iglesia. Amen. Y las iglesias denominacionales se estaban reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Pero cuando los sellos se abrieron, ¿qué dice el hermano Branham? Que este hombre llamado ¿cómo se llama? Uzías, murió de lepra. Amén. Esto, ahora escuchen, esto es un tipo de Cristo que vino al atardecer para preñar a la mujer, hermanos. Pero esta mujer fue preñada, pero tenía marido. Amén. Amén. Y por cuanto tenía marido, su preñamiento no fue correcto. El hijo que nació de la mujer murió. Amen. Mire, dice así. Aquí es donde viene el hijo. Segunda de Samuel 12:17. Y levantándose los ancianos de su casa, se fueron para hacerlo levantar de la tierra y él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Amen. Ahora, yo estoy brincándome el caso. Dice que llegó un profeta y le habló a David de su pecado que había cometido. Porque escuche, le voy a decir la historia, quizás alguien no la sepa. Cuando David cometió este pecado, dice la Biblia que la Betsabé le manda decir a David que estaba encinta. Y David llama a su esposo para que vaya a su casa. Y así, usted sabe, echarle la culpa al esposo. Pero el esposo no quiso ir a su casa. El esposo se quedó en el patio de la casa de David. Así es que David mandó una carta con su propio marido para que fuera y se la entregara a Joab. Y le dijo: pon a Urías el Heteo al frente de la batalla y déjalo un poco solo para que muera. David mandó matar a su esposo. Y cuando él mató a su esposo, entonces Dios bajó y le reprendió por su pecado. Y le dijo: no morirás, pero la espada no se apartará de tu mano y de tu casa. Y ahora y el hijo que te van a hacer de ella morirá. Aquí está. Ok, entonces aquí dice la Biblia que en el 7º día murió el niño. Amen. ¿Cuál es el 7º día? La 7ª edad de la iglesia. El hijo que tuvo la iglesia pentecostal murió. Amen. Se fue, hermano, porque la había preñado, pero la preñó mientras su marido, sus ideas denominacionales Amen. estaban vivas. Bien. Pero cuando el marido denominacional muere, entonces esto ya no es el 7º día. Esto fue después que el niño murió. En la 7ª edad de la iglesia muere el niño. En el verso 24 de 2 de Samuel 12 dice:
Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Ahora, esto no fue en el séptimo día. ¿Cuál es el siguiente día del séptimo? En el octavo. Amen. Cuando en el octavo día vino, cuando los sellos se abren, antes de los sellos, David preñó a la iglesia pentecostal. Pero su hijo murió porque habían nacido mezclados con ideas denominacionales. El marido de Lucifer estaba vivo, pero él viene después de los sellos en el octavo día y entra a Betsabé otra vez. Esa es la novia de Jesús. Amén. Esa es la novia de Cristo. Y entra a Betsabé otra vez y entonces ella pare un hijo llamado Salomón, que fue amado de Jehová, y el hijo fue arrebatado para el trono de Dios. Amen. Hermano, la novia de Cristo está por dar a luz, está en dolores de parto. Ella va a dar a luz un hijo varón, Malaquías 4. Amen. ¿Por qué, hermanos? Porque esta Betsabé de este día fue preñada en el octavo día. Entonces, ¿cómo crees que David iba a hacer otra cosa sino lo que Dios lo había ordenado hacer? Amen. Estaba predestinado David para levantarse esa tarde. Tenía que levantarse al atardecer para ir, y esa mujer tenía que dejar la cortina abierta para que esa escena viniera, porque eso nos iba a hablar de algo que Dios iba a hacer en este día. Amen. Era imposible que David no hiciera eso. David fue guiado por el Espíritu. Aleluya. Qué tremendo. Amen. Y aquí tenemos, cuando el marido denominacional de nosotros ha muerto, entonces ¿qué hace? ¿Qué hace? David viene y preña a la novia, y entonces ella da a luz. Ahora escúcheme, Para que vea que Dios tenía un plan. Este fue el plan de Dios, de página a página. Si no fuera el plan de Dios, hubiera dicho así la Biblia. Entonces David cometió su gran pecado con Betsabé, y ella y le dio hijos, pero ningún hijo de ella sirvió para nada, porque todos eran del pecado de David. No. en el corazón de Dios, el hijo que iba a representar a Jesucristo, Salomón, que se sentará en el trono de David, más que Salomón en este lugar, dijo el profeta. Amen. En el corazón de Dios estaba predestinada esa mujer de Urías para que diera luz al hijo Salomón. Amen. Dios estaba haciendo todas esas cosas, pero en el tiempo David lloró, sufrió, se afligió, clamó porque Dios le regresara el gozo de salvación. Pero mi hermano, aquí puedes ver cómo David fue perfectamente guiado para hacer lo que hizo. ¿No le aman? Sí, amén. Aleluya. Por eso es que Dios está en todas las cosas. Puesto de pie. Yo creo que ahora la novia está preñada. El hijo primero que dio a luz en la iglesia pentecostal, ese hijo murió. ¿Eh? Pero el hijo, William Branham, que la novia va a dar a luz cuando el profeta regresa, ese hijo no va a morir. Él ya no puede morir. Amén. Sino que más bien dice la Biblia que dio a luz a Salomón. Y Salomón significa, dice, y le amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, dice Jedías, a causa de Jehová. Y este Jedías significa Amado de Jehová. entonces todas las cosas obran para bien. Sí, amén. Solamente si tú no eres predestinado, no hay nada que hacer. Pero si eres predestinado, lo cual yo creo que lo eres, porque tú ves la revelación del profeta, entonces todo obra para bien. Aleluya. Dios está obrando entre su pueblo. Lo que quiero hacer es quitar la preocupación un poco. Aleluya. Amén. La gente dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué pasó esto? Quita un poco la preocupación. Alguien dice, Señor, me hubiera llamado a servirte desde joven. Quita la preocupación. Amén. Dios tuvo un propósito. ¿Por qué yo caminé en Cristo? Me descargué por 20 años y volví. ¿Por qué, Señor? Quita la preocupación. Aleluya. Dios tenía un propósito en todas las cosas. Sí, amén. Y recuerda, si Edward entra, amén, Amen. yo también entro.
Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, es para mí un honor y un privilegio, Padre, presentar a tu pueblo al Cordero de la tarde, Señor. Yo creo eso con toda mi alma, Padre, con todo mi corazón, con todas mis entrañas, Señor. Y en esta hora, Padre, yo creo que tu palabra ha sido clara de que Hollywood no está predicando el Evangelio. Y si la gente que ve esto aquí en la iglesia pudiera darse cuenta cuántos millones están rechazando esta doctrina para que ellos la puedan ver. Si se dieran cuenta de eso, sabrían cuán privilegiados son en esta mañana. Sin importar si son un Edward o sea lo que sean, si son unos Mefibosés hechos, bien hechos. Tu Biblia dice, en ese día los cojos echarán manos de un gran tesoro. Dios, ahora puedo ver que yo siendo un cojo tengo un tesoro en mis manos. El mundo entero rechaza la expiación de este día. La Virgen Fátima rechaza la expiación de este día. Pero yo tengo un tesoro porque yo acepto la expiación con todo mi corazón, con toda mi alma. Yo acepto al Cordero, llevando su vituperio, llevando su vergüenza, llevando su nombre. Oh Dios, gracias Señor por ese privilegio que me das. La misma causa por la que somos llamados fanáticos es la misma causa por la que nos iremos en un rapto. Y tú dijiste, es una paradoja que Dios le plació a una manada pequeña darles el reino. Es paradoja ver que millones rechazan esto, pero una novia lo puede ver y lo puede aceptar. Sabemos que antes de que Jesús pudiera derramar su sangre, Él tuvo que ir a Jerusalén. Y nuestro profeta llamó a Tucson Jerusalén. Y antes de que Él derramara su sangre, Él dijo, yo voy guiado por una visión a Tucson, a Jerusalén. Luego dice tu palabra que Jesús salió de Jerusalén al lugar que es llamado la Calavera, donde murió. Y tu profeta siempre nos dijo que amarillo es muerte. Nuestro profeta sale de Tucson, Jerusalén, al lugar que es llamado Amarillo, Texas, donde Él muere. Señor, yo creo que nuestro Calvario no está ya hace 2000 años. Nuestro Calvario está más cerca. Con razón aquel hombre, oh Dios, fue guiado por tu Espíritu para hacer toda la crucifixión sobre la carretera de Amarillo, Texas, en metal. Porque el Cordero, Dios tiene un Cordero provisto, quedó colgado entre los cielos y la tierra en un auto de metal. Pero allá en las alturas, la luna testificó la causa por la que Él estaba ahí abajo. Oh Dios, cuando uno perfecto muere por muchos imperfectos, si tan solo podemos tomar eso en nuestro corazón y aceptarlo, Él no está viéndote a ti, Él está viendo al Cordero, y Él ya aceptó al Cordero. Y si hay falla del Cordero, usted es culpable.